Te presentamos el programa Enfoque Bíblico. Enfoque Bíblico es un programa que busca encontrar respuestas concretas y profundas del diario vivir, enfocadas en los principios eternos de la palabra de Dios, para poner cimientos sólidos para nuestras familias, para que nuestros hijos puedan crecer en un ambiente como el que Dios diseñó y encontrar la plenitud de vida. Damos gracias al Señor en esta oportunidad por permitirnos nuevamente llegar a su hogar y poder compartir la palabra de Dios y que ésta nos enseñe a que nuestras vidas sean fundamentadas en los apóstoles y los profetas. O sea, la Biblia tiene un mensaje apostólico y tiene un mensaje profético. El Nuevo Testamento fue escrito en su mayoría por profetas. Y el Nuevo Testamento fue escrito por apóstoles, el apóstol Pedro, Santiago, Pablo. O sea, nuestro fundamento debe de estar, hermanos, constituido por el mensaje de los profetas y el mensaje de los apóstoles. Ambos concuerdan en el mensaje de Jesucristo. Dice Pedro que los profetas ellos profetizaron por medio del Espíritu de Cristo que moraba en ellos. Entonces, en Efesios capítulo 2 y versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pablo aquí le habla a la iglesia. Y dice que la iglesia debe de estar fundamentada, enseñada, instruida por medio del mensaje que tienen los apóstoles en el Nuevo Testamento, pero también el mensaje que tienen los profetas del Antiguo Testamento. Es más, los profetas de Dios en el Antiguo Testamento, dice Pedro que ellos profetizaron acerca de esta gracia que ellos estaban experimentando y que nosotros también estamos experimentando en Jesucristo. O sea, la Biblia de los apóstoles, hermanos, era el Antiguo Testamento. No tenían otra Biblia más que la Biblia del Antiguo Testamento. Y en base a ese mensaje, ellos consolidaron un mensaje para nuestras vidas, para edificarnos. Entonces, cuando uno va a la Biblia, hermanos, no debe únicamente uno enfocarse en el Nuevo Testamento, en el mensaje de los apóstoles, sino que también enfocarnos en el mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento. Pablo le dice a Timoteo: mira, toda la escritura es inspirada por Dios. Y la escritura que Timoteo conocía era la del Antiguo Testamento. Timoteo no conoció el Nuevo porque se estaba haciendo. Entonces Pablo le dice a Timoteo también: mira, tú desde niño has sabido las Sagradas Escrituras. O sea, Pablo ya le llamaba Sagradas Escrituras a esos manuscritos del Antiguo Testamento. Y ellos, hermanos, dice Pablo que son útiles para nuestra vida, para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y yo hago referencia a esto, hermanos, porque hay un sentir dentro de la iglesia en general en donde se rechaza el mensaje de los profetas, en donde se le enseña a la iglesia que no se debe de enseñar ya el Antiguo Testamento, porque ya ese es un antiguo pacto y que no hay nada ahí entre Génesis y Malaquías, y que ahora debemos de enfocar nuestra vida únicamente desde el Nuevo Testamento, de los Evangelios a las epístolas de los apóstoles. Pero no, hermanos, nosotros debemos de tener un mensaje completo. Y también los profetas nos dan un mensaje para nuestra vida, para que podamos tener en perspectiva qué era lo que desde el principio Dios nos viene hablando. Y vemos, hermanos, cuando vemos el Antiguo con el Nuevo Testamento, cuando vemos a los apóstoles repitiendo lo que los profetas decían, es un mensaje que concuerda. ¿Por qué? Porque la unidad del Espíritu se movía tanto en los profetas como en los
apóstoles. Entonces las escrituras que Pablo le mencionaba a Timoteo eran precisamente las del Antiguo Testamento. Y digo esto porque en esta oportunidad quiero que veamos un profeta, y es llamado el profeta Oseas. Son llamados de los profetas menores. Y Oseas tiene un mensaje para nuestra vida, tiene un consejo para nuestra vida, tiene una recomendación que darnos a nosotros, hermanos. Y el mensaje está ahí en Oseas, en el capítulo 4, y desde el versículo 1. Dice Oseas 4:1: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Aquí el profeta empieza a amonestar a su pueblo que les hace falta el conocimiento de Dios. Y qué importante es, hermanos, para nuestros días, que nosotros, nuestros hijos, puedan tener el conocimiento de Dios para nuestras vidas. Más adelante en Oseas 4:6, Oseas, el profeta, es más específico y dice 4:6: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dice Oseas, mi pueblo. Fíjense que no es el mundo, sino que es mi pueblo, dice Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Cuando el conocimiento de Dios no viene a nuestra vida, no viene a nuestro corazón, creo de que muy fácilmente nosotros nos podemos olvidar de la ley y de los caminos de Dios. Por eso es de que Dios le recomendó a Josué que este libro de la ley no se tiene que apartar de tu boca, sino que la enseñarás a tus hijos y tus hijos a tus hijos. Y eso, hermanos, ha permitido que el mismo pueblo de Israel, hasta el día de hoy, ellos tienen el conocimiento de quiénes son sus profetas. Ellos saben muy bien quién es Moisés, ellos saben quién es David, porque sus padres están dándole a sus hijos ese conocimiento. Cuando la Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque les faltó conocimiento, no se está refiriendo, hermanos, al conocimiento secular. Se está refiriendo al conocimiento de Dios a través de las Escrituras. Cuando nosotros conocemos a Dios a través de las Escrituras, estamos adquiriendo sabiduría para que esa sabiduría nos pueda guiar, nos pueda enseñar el camino de las cosas que a Dios le agrada y de las cosas que a Dios le desagradan. Aquí en la Biblia vamos a encontrar el camino de aquellas cosas que Dios anhela, que Dios espera de su pueblo. Y dice Oseas, mi pueblo fue destruido. Imagínense el pueblo de Dios siendo destruido porque le faltó el conocimiento. Y esta oportunidad yo quiero hacer una reflexión para los padres de familia, para que motiven, para que exhorten a sus hijos a que ellos puedan acercarse a la palabra de Dios y puedan adquirir ese conocimiento. Yo sé que el conocimiento en la universidad es muy bueno, el conocimiento que ellos están adquiriendo a través de las instituciones educativas es muy bueno, pero esto, hermanos, es muy importante para que nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos no sean destruidos, porque dice Oseas, es el mensaje del profeta, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Y no era que el conocimiento no estaba, o sea, las enseñanzas no estaban, sino que aquí mismo dice, por cuanto desechaste el conocimiento, o sea, la palabra
está disponible para que nosotros podamos hacer estudios bíblicos con nuestras familias. Que con nuestros hijos podemos estudiar un día, los días lunes, podemos agarrar, por ejemplo, los días viernes, sobre una biografía bíblica y compartirles a ellos y decirles quién fue David, quién fue Josué, quién fue Moisés, quién es Pablo, quién fue Timoteo. Cada día enseñarles a ellos algo de estos personajes bíblicos que van a edificar nuestra vida, porque la falta de conocimiento de Dios, eso va a provocar, dice el profeta, una destrucción para nuestras vidas espirituales. No va a haber un crecimiento espiritual, no va a haber una visión en nuestra vida. Habacuc dice, escribe la visión y el que leyera en ella corra. Pero si nosotros no estamos leyendo la visión de Dios en nuestra palabra, en la Biblia, nuestros hijos no van a correr. Y si van a correr, como dice Pablo, no queremos correr a la aventura, como golpeando al aire, sino que queremos tener una visión. Queremos saber hacia dónde va nuestra familia, hacia dónde van nuestros hijos. Pero tienen una falta de conocimiento, ese conocimiento que los haga a ellos crecer, que los haga a ellos desarrollarse y correr hacia una visión de parte de Dios. Tan importante es el acercarnos al conocimiento de Dios, hermanos, que ahí en el Salmo capítulo 1, y quiero que por favor me acompañen, ahí en el Salmo capítulo 1 vemos a un hombre que tiene una devoción, que tiene una entrega por acercarse al conocimiento de Dios. Dice la Biblia en el Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Fíjense, en su ley, dice que, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Padre de familia, tú que me estás escuchando, tú debes de discernir que tus hijos tomen delicia al acercarse al estudio de la palabra de Dios. Y tú mismo, que te deleites, que sea deleitoso para tu alma el acercarte a leer, a escudriñar la palabra de Dios. Este hombre tiene tanta delicia al acercarse a la palabra de Dios, que dice que medita de día y de noche. Él es un hombre perseverante, un hombre diligente, que se acerca a la ley de Jehová, y ahí está su delicia. Ahí encuentra consejo, ahí encuentra sabiduría, ahí encuentra la luz de Dios para que su vida pueda caminar de acuerdo al corazón de Dios. Y dice la Biblia, hermanos, y es interesante, que el hombre que se deleita en conocer a Dios, dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El hombre que se deleita en conocer a Dios es el hombre que siempre va a dar el fruto. Pero nosotros debemos de buscar ese conocimiento de Dios, que lo vemos en las Escrituras. Ahí conoceremos más de sus caminos, conoceremos más de su misericordia, conoceremos cómo podemos agradar a nuestro Padre Celestial. Timoteo fue un joven, hermanos, de padre griego. Ahí en Hechos, para que veamos realmente esta historia, ahí en Hechos capítulo 16 nos narra que Timoteo era hijo de un padre griego. Hechos 16:1 dice: después, hablando Pablo, llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, pero de padre griego. Imagínense este hombre, la cantidad de libros de los filósofos griegos. Pudo haberle puesto a Timoteo para que él se acercara a ese conocimiento humanista,
que hasta el día de hoy se sigue enseñando en muchas escuelas, en muchos colegios, en muchas universidades. Pero se enseña de Platón, se enseña de Aristóteles, de todos esos filósofos. Pero qué triste que no se enseñe de Pablo, de Moisés, de David, que no se enseñe de Job. Creo que si el sistema educativo, en vez de haber agarrado a estos filósofos griegos con su influencia griega, creo que hubiéramos tenido un sistema educativo aún más eficiente, jóvenes más preparados específicamente en principios y en valores, si se le hubiera enseñado, en vez de enseñar la cultura griega, hubiéramos enseñado a estos jóvenes, y si nos hubieran enseñado nosotros de quién fue Moisés, este joven que aparece en la Biblia tuvo una influencia de un padre griego. Pero ¿qué le dice Pablo acerca de esto? Ahí en Primera de Timoteo, precisamente, Pablo le manda estas cartas precisamente a este joven que estaba expuesto a la filosofía griega. Y Pablo le dice ahí en 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, versículo 4, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo, ni prestes atención a las fábulas, porque los griegos, esos filósofos, se daban mucho a estudiar fábulas interminables, que lo único que hacían era alejar el corazón de los jóvenes y de las familias del Dios verdadero. Y Pablo le aconseja a este joven, mira, Timoteo, aléjate de esas fábulas, de esas filosofías. Mejor acércate al conocimiento de Dios. Timoteo, acércate al conocimiento de nuestro Dios, que va a edificar tu vida. Y es lo que le dice más adelante Pablo, hermanos, ahí en 6:20, en Primera de Timoteo 6:20 y 21, Pablo le sigue hablando a este joven y le dice, Timoteo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Timoteo, evita las pláticas vanas sobre cosas y argumentos de la falsamente llamada ciencia. Timoteo, aléjate de esas filosofías. Y padres de familia, sí, nuestros hijos están expuestos a muchas filosofías en los colegios, en las escuelas, en las universidades. Glorioso será el día en que aquella universidad pueda decir de hoy en adelante vamos a estudiar a los personajes bíblicos. Vamos a estudiar sobre Moisés, vamos a estudiar sobre Elías, vamos a estudiar sobre el profeta Oseas, vamos a estudiar sobre Daniel, vamos a estudiar sobre esos hombres que fueron inspirados por Dios. Pero este es el punto. Si en la escuela y en la universidad no lo hacen, entonces háganlos ustedes en sus casas y en sus hogares. Háganlo en familia, para que nuestros hijos puedan crecer bajo el conocimiento que verdaderamente los hará libres. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso es que hay muchos jóvenes que viven encarcelados en sus angustias, viven encarcelados en sus temores, viven encarcelados en una
en una oscuridad de sus almas, porque son expuestos a un conocimiento vano, a argumentos huecos, dice Pablo, y deben de ser expuestos a aquel conocimiento que viene de parte de Dios y que lo podemos adquirir nosotros a través de la Escritura. El conocimiento es bien importante y es increíble. Hoy en día hay padres de familia, inclusive dentro de las iglesias, que están dispuestos a invertir en sus hijos en los grandes libros de álgebra, de matemática, de cálculo, inclusive libros de los filósofos, 300, 400 quetzales, pero no invertimos en lo más precioso, en el conocimiento de Dios. Qué bueno sería que fuéramos cambiando esta forma de pensar y que empecemos a nuestros hijos a decirle: hijo, de ahora en adelante, aquí hay una Biblia, te la compré es una Biblia de estudio para que tú te encargues. Que así como te pago 2 horas de inglés, te pago 2 horas de matemáticas, te quiero pagar 1 hora, 2 horas para que alguien venga a enseñarte la Biblia. O en las iglesias, durante cierto día, y yo bendigo y me alegro por esas iglesias, porque sé que en Zacapa hay iglesias que hacen estudios bíblicos. Tienen un día específico para jóvenes, para estudiar la Biblia. El día de estudio bíblico. Ellos van a estudiar la Biblia, a estudiar los personajes bíblicos. ¿Por qué? Porque ahí adquiriremos esa sabiduría que Pablo le mencionó ahí en Timoteo. Y quiero que me acompañen, hermanos, ahí en Timoteo, en capítulo 3 y versículo 14. Segunda de Timoteo, hermanos. Segunda de Timoteo 3, 14, le dice Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Jesucristo. Y que desde la niñez, la Biblia, hermanos, las escrituras no solo son para los ancianos, no son solo para la gente adulta. Las escrituras no son únicamente para los que predican. Las escrituras son para la niñez, para los niños también, para que ellos vayan adquiriendo ese conocimiento de Dios que los va a hacer sabios para alcanzar la salvación. Sí, quizás tu hijo es muy inteligente en matemáticas, es muy inteligente para las cosas de estudio, pero lo importante es que él sea sabio, porque por eso es que vemos a mucho profesional que sí es muy inteligente, pero muy poco sabio o nada de sabiduría. Y vemos a grandes profesionales destruyendo su vida con vicios, destruyendo su vida en juegos de azar, destruyendo su vida en la drogadicción, destruyendo su vida, su matrimonio, sus hijos. Y uno dice: pero ¿por qué si este hombre es tan preparado, inteligente, pero nunca adquirió sabiduría? Y la sabiduría, Pablo le dice a Timoteo, la vas a adquirir conforme tú te acerques a las sagradas escrituras y aprendamos más de los caminos de Dios, aprendamos más de la naturaleza de Dios, cuando aprendamos más de cómo agradar a Dios, entonces vamos a ir adquiriendo esa sabiduría que nos puede hacer salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de ese hombre viejo que está dentro de nuestra vida, pero que al adquirir el conocimiento de Dios vamos conociéndonos a nosotros mismos y a empezar a tener dominio propio de nuestros actos, de nuestros sentimientos, y empezamos por medio del Espíritu a tomar el control de nuestra vida. Mi pueblo fue destruido, dice, porque le faltó conocimiento, porque le faltó sabiduría. En otras versiones dice porque le faltó luz. ¿Por qué? Porque la luz la podemos recibir a través de este libro precioso cuando nosotros nos dedicamos a meditar en él de día y de noche. Hay un hambre,
Hay un hambre, hermanos, por la palabra de Dios. Hay un hambre por meternos al conocimiento de Dios, el conocimiento de sus caminos, a conocer a estos personajes bíblicos, a conocer de Pablo, a conocer de Timoteo, a conocer de Pedro, a conocer del pueblo de Dios. Y si nosotros tenemos ese conocimiento de parte de Dios, vamos a alcanzar esa sabiduría que va a ayudarnos a salvar nuestras almas. Y saben qué es lo precioso también, que adquiriendo esa sabiduría podemos darle a los otros también el consejo de Dios. Vamos a poner en nuestros labios el consejo de Dios para aquellos que se nos acerquen y encuentren un conflicto en su familia, en su hogar, en sus finanzas. Vamos a tener una palabra de parte de Dios. Daniel, ¿se acuerdan de Daniel? Es un hombre que pudo traerle estabilidad al reino. Y quiero que vayamos ahí, hermanos, porque estos son los personajes que tus hijos deben de conocer para que ellos vayan adquiriendo esa sabiduría. Ahí en Daniel capítulo 1, Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni el vino con que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hoy la comida se refiere a una comida espiritual. ¿Qué leemos? ¿Qué estamos leyendo? Yo me quedo sorprendido cómo hijos de hermanos evangélicos de diferentes iglesias cristianos se pasan la vida leyendo filosofías, fábulas. Los que leen y los que no leen, que es un gran porcentaje. Yo en la universidad a mis alumnos siempre doy esta encuesta. Y cada vez que empezamos el curso, empezamos diciendo quiénes están leyendo un libro. Y 2 de 20, de 25 levantan la mano. Imagínense, de cada 100 jóvenes, 10 leen nada más. Y cuando les preguntamos, ¿y qué estás leyendo? Filosofías. Por ahí sí aparece alguien. Mire, yo estoy leyendo la biografía de Pablo. Estoy leyendo la vida de Daniel. Mire, estoy leyendo sobre el holocausto. Mire, estoy leyendo sobre el pueblo de Israel. Y eso edifica sus vidas. Y cuando uno los ve a ellos, hay una gran diferencia de jóvenes muy sensibles, jóvenes muy educados, jóvenes muy entregados, disciplinados. Debemos de fomentar en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos, hermanos, la lectura. No somos nosotros parte de esa cultura, no leemos. Y el cristiano debe de leer, específicamente leer la palabra de Dios, leer sus escritos. Eso va a ayudarnos a que adquiramos la sabiduría y no seamos un pueblo destruido. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y ¿saben qué, hermanos? La bendición. Ahí en Daniel 1:20. Desde el 17. Dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Fíjense, Dios les dio. Dios les dio. No el mundo, no las filosofías. Dios les dio el conocimiento. No menosprecies las cosas de Dios, la enseñanza de Dios. El álgebra no es más importante que la enseñanza de Dios. La universidad no es más importante que un estudio bíblico. Así como vas con aquella ilusión a la universidad porque vas a prepararte para ser un profesional. Amén por eso. Y te animo a que lo hagas. Pero con ese mismo ánimo, ve a un estudio bíblico, porque ahí te van a preparar para toda buena obra, como Pablo le dice a Timoteo. Toda la escritura de Dios es inspirada a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Preparado. Y tú vas a ese estudio bíblico a prepararte como ser humano para enfrentar la vida y que un día no seas destruido. Él va a darte el conocimiento como a estos 4 muchachos.
1:17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Versículo 20 al 21. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 de Ciro. A estos 4 muchachos Dios les dio sabiduría e inteligencia en toda visión y sueños. Y este Daniel fue elevado al trono por ese conocimiento, con esa sabiduría. Hombres apartados. Dice la Biblia, el avisado ve el mal y se aparta, pero esa palabra avisado dice, el sabio ve el mal y se aparta. El avisado puede ver el mal, puede discernir que ese camino es malo para su vida y se aparta. Pero necesitamos ser sabios y amar ese conocimiento, como dice Salmo 1 y 2, de día y de noche se acerca al conocimiento de Dios, que es importante. Y para terminar, quiero que me acompañen ahí a Proverbios, hermanos. En Proverbios nos da quizás la razón principal del por qué el Señor a nuestros jóvenes, hoy más que nunca, y a toda la iglesia quiere darnos esa sabiduría, pero tenemos que nosotros buscarla, hermanos. Fíjense, Proverbios 2 en adelante, dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Y saben para qué nos va a servir esa sabiduría, esa inteligencia? Vamos a entender, como dice ahí en el versículo 5, entonces entenderás. Vamos a entender muchas cosas de la vida que nos atormentan, que nos angustia, y decimos, no entiendo por qué esto, y no entiendo esto, y vienen las pruebas, y viene la lucha, y decimos, no entiendo, porque nos falta esa sabiduría de parte de Dios en nuestro entendimiento. Y sabes que la bendición que aparece aquí para este joven que busca con integridad y con ansias y con amor ese conocimiento, versículo 9 y 18, entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría joven entrare en tu corazón y la ciencia fuere grato a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en la perversidad del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Fíjense, hermanos, versículo 21, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos, mas los que no tienen el conocimiento de Dios, mas aquellos que desecharon el conocimiento de Dios,
aquellos que no se acercaron aun cuando tuvieron la oportunidad de tener ese conocimiento. Ellos, mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Entonces, dice la Biblia, comprenderemos muchas de las cosas que hoy en día pasan a nuestro alrededor. Tanto divorcio, tanto fracaso, tanto deslealtad. Entenderemos, porque tendremos un Dios sabio que nos está dando la luz para que podamos caminar en caminos correctos, en caminos honestos y no en caminos tenebrosos, en caminos que nos llevan hacia la destrucción de nuestra vida, nuestra alma, inclusive de nuestro cuerpo, por andarnos metiendo en caminos donde no nos convenía estar, ni andar con aquellos también que nos llevaban hacia el mal. El conocimiento de Dios es bien importante, padres de familia, y hoy que empezamos este año, en donde nuestros hijos buscamos un colegio donde ser educados, el mejor colegio, la mejor universidad, qué bueno, pero la mejor escuela la va a encontrar en su hogar, en tu casa, cuando tú te sientes con ellos a meditar de día y de noche en la palabra de Dios. La va a encontrar en la iglesia. Y si ustedes en su iglesia no tienen un día, hablen con su pastor y dile: pastor, es bueno que dediquemos un día al estudio bíblico, dediquemos un lunes, un martes, un viernes, para que los jóvenes se instruyan. Dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Mire la influencia que tiene la enseñanza. La enseñanza, la instrucción, les va a dar a ellos sagacidad, les va a dar a ellos discernimiento, como a Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse, igual que Timoteo, en medio de la filosofía, de esas fábulas interminables, sin sentido. Él pudo abrazar el conocimiento de Dios, él pudo leer todas esas enseñanzas del Antiguo Testamento. ¿Y saben cuál es lo lindo ahora? Que el nombre de Timoteo aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Que Dios bendiga esta noche tu vida, tu familia, y acerquémonos a la palabra de Dios para que haga obra maravillosa en nuestras vidas. Amén.